Listo. Eh, bueno, entonces vamos a empezar abordando hoy en estudios psicoanalíticos el texto del núcleo, el texto correspondiente a la lección 15 del seminario 1 de Jacques Lacan, titulado El núcleo de la represión, digamos donde Lacan va a seguir afilando un par de cosas que viene trabajando desde lecciones atrás, digamos como lo son la diferencia entre el sujeto y el yo, eh, también entre el yo y el ello, probablemente que es, digamos, algo de lo que, aunque no nos refiramos directamente al texto, pues vamos a tener que tener muy presente y en cuenta para podernos referir a lo que Lacan está introduciendo acá. Sobre todo porque pues habla de las tres instancias en distintos momentos de la clase, digamos, del yo, eh, que además hace una separación tajante del sujeto, es decir, no vas a equivaler aquí el yo al sujeto, lo que por lo demás entonces lo separa de, o sea, de nuevo, él como que resalta esta separación desde su propuesta de psicoanálisis, de la que, digamos, podía encontrarse en su época en escuelas como la de Anna Freud, digamos, el pensamiento de Anna Freud, de Melanie Klein, donde, digamos, incluso de Balint, que también él lo dirá, que, por ejemplo, se apoyan en esta posibilidad que hay del ejercicio del yo como perfectible para tratar de hacerlo o bien más fuerte si está débil, eh, o para tratar de hacer una especie de ortopedia del yo como más ideal, que también era algo de lo que, por ejemplo, proponía una lección atrás. Sin embargo, aquí, digamos, Lacan también va a mostrar eh, que finalmente no se trata de hacer, por ejemplo, el sujeto más fuerte, eh, sino que particularmente hay algo que él señala que me parece que podría articularse a lo que viene hablando en lecciones anteriores y es, más que hacerlo fuerte, se trata de darle la palabra. Eh, Justamente porque, por ejemplo, a propósito del caso del hombre de los lobos, él va a mostrar que, o digamos, va a rescatar de Freud y va a hacer una analogía entre lo que ocurre como en esa neurosis infantil de este sujeto y lo que ocurre en un psicoanálisis. Y va a decir que la diferencia esencial, o parte de esa diferencia, digamos, o un punto radical que las haría tajantemente diferentes es el punto en el que en ese momento no se le pudo dar la palabra al sujeto, sino que en efecto digamos, opera la primera represión que da justamente el origen a este sujeto. Eh, a propósito, este sujeto también va a decir que no es tampoco el equivalente a la conciencia. Eh, y también lo va a diferenciar, de hecho, del sujeto de la ciencia, eh, poniendo, de hecho, el sujeto de la ciencia como del lado como un avatar que él describe que es como el sabio, eh, que es como que en la medida en la que tiene el método, queda, o sea, en la medida en la que constituye un objeto de estudio, eso que se sujeta a ese objeto es el sujeto, o es decir, eso que lo soporta a través de su mirada, o sea, eso que lo mira sería el sujeto. Pero Lacan justamente va a decir que el sujeto del psicoanálisis no es solo ese, justamente porque habla y porque habla puede mentir. Eso me pareció muy bello y muy enigmático también, justamente porque, digamos, abre esta pregunta y es, si bien el sujeto, digamos, se constata este hecho de que el sujeto puede mentir, ¿para qué darle la palabra a un sujeto mentiroso, cierto? ¿Para qué permitirle a un sujeto que miente? Entonces, eso es como muy interesante, pero creo que es justamente algo de lo que puede omitirse quizás en o más bien, que por ejemplo un análisis que se conduzca a un proceso psicoterapéutico, que se conduzca por la vía del yo, eh,
justamente lo que trataría de hacer es evitar que ese que está hablando mienta, porque yo pues no podría mentir, sino que es justamente lo que está introduciendo acá Lacan, es que por efecto de esta diferencia, ese que habla miente, y es porque no siempre habla desde el yo, ¿cierto? Incluso él va a decir que no lo dice en esta lección, pero previamente va a señalar este yo como función de desconocimiento, ¿cierto? Eh, mm, a propósito del ello, él va a hacer una referencia también en la lección a propósito del esquema óptico, donde va a colocar el ello en el mismo lugar que coloca el sujeto. Eh, Realmente no explica por qué, pero es llamativo, porque además lo coloca en contraposición al yo. Va a decir que el yo es esencialmente imaginario y por eso no puede ser el sujeto. O sea, que el yo es una formación que hace parte, digamos, eh, si, forzando un poco la interpretación, sería como que si la ciencia, digamos, tiene un objeto de la cual se sujeta un observador, digamos, el sujeto del que habla el psicoanálisis se sujeta de un cierto objeto eh, y dentro de ese objeto, que podríamos decir, hay algo de eso que quizás al final de la enseñanza de Lacan podría ser el par lettre, pero sin apresurarnos y digamos, porque no tendría la línea argumental para sustentarlo, dejémoslo ahora como la dimensión del objeto, a la cual este sujeto está aferrado, y definitivamente el yo no queda del lado del sujeto, sino que queda es dentro de esa construcción objetal que un poco se hace, ¿cierto? Que un poco se estructura, bueno. Hay un término que Lacan utiliza acá, eh, que es la Fraugnung, que es como una suerte como de acuñación. Yo estoy buscando como los sentidos de esta palabra en español porque a mí acuñar no me sonaba nada. Además por la referencia que hace ahí Lacan a la moneda, y es como una especie de, no de grabado, sino de realce. O sea, es como un relieve que aparece sobre la figura. Es muy interesante porque, digamos, algo de lo que hace lo simbólico es eso, poner sobre lo imaginario una suerte de realce. Eh, bueno, hay, digamos, un par de cosas más que voy a mencionar y ya, digamos, sobre eso empezaremos, supongo que a discutir y, digamos, el punto, además, en el que Lacan introduce una similitud entre la neurosis infantil y el psicoanálisis en sí, por ejemplo, es que ambas logran integrar algo de la historia del sujeto en elementos simbólicos. Solo que esencialmente en el punto de la neurosis infantil, como decía previamente, no se le da la palabra al sujeto. Sin embargo, tienen lo mismo, como la misma función, la posibilidad de integrar algo de la historia eh, a través de los elementos simbólicos. ¿Sí? Aquí Lacan hace una equivalencia muy curiosa, que si bien a uno de los asistentes a la clase que aparece como la figura del doctor X, no lo sorprende, a mí sí me sorprende mucho porque no creo que en efecto todo el tiempo haya pensado esta cuestión así, y es que él hace equivaler la represión al retorno de lo reprimido. Eh, También respecto a eso, hay un asunto que introduce Manon y que es bastante particular, y es el asunto de la represión lograda, eh, que además Hippolyte un poco polemiza acerca de eso, porque dice que esa perspectiva de lo logrado solo puede ser pensada en la vida del terapeuta, que eso en la vida de, digamos, de esta dialéctica filosófica desde la cual él aparentemente siempre se posiciona para hablar en las lecciones de la cacería, que además, por ejemplo, aquí queda como evidenciado desde el asunto de ser verdaderamente heideggeriano. Y es que ese olvido no se puede olvidar en la filosofía, pero digamos psíquicamente lo que vemos del sujeto es que eso tiene que ser olvidado para poder operar, ¿cierto? Porque con toda esa atención es un poco difícil, me imagino yo. Eh, bueno, hay otra cosa que voy a señalar acá, que
creo que es algo de lo que deduzco, que tampoco podría argumentar mucho, pero que podría decir que aquí Lacan separa el super yo del ideal del yo, eh, y que, digamos, es evidente que aquí el super yo va más de la mano de un enunciado que se hace ley, que realmente de una insignia de lo bueno, de lo perfecto, de lo limpio, que en lo que uno podría, por ejemplo, ubicar algo de ese ideal del yo. Realmente el super yo opera como una ley más bien oscura, que puede ser cualquier cosa, como algo de lo que, por ejemplo, ejemplifica Lacan, por lo demás en, una, en un momento bastante inusual, porque realmente Lacan no habla mucho de sus casos. Él habla todo el tiempo de la clínica, pero él nunca habla como mucho de sus casos, habla más de los casos de Freud. Y aquí trae una viñeta en la que muestra algo de esto que estoy enunciando, y es que el superyo es una suerte de ley oscura, justamente, eh, que toma como un enunciado de ese universo simbólico que sería como un poco, eh, parte de lo que yo ahorita denominaba como este objeto, ¿cierto? Que se prende el sujeto. Eh, y como uno de estos enunciados digamos, se privilegia, eh, aun cuando, por ejemplo, el sujeto mismo, digamos, es el que consulta, no reconozca eso como importante ahora en su vida, pero parece que eso se integró, digamos, la muestra de que eso sigue siendo importante es el síntoma, es decir, que eso sigue hablando. Eh, lo que, como para introducir este caso como a grandes rasgos, y lo que me llama mucho la atención de eso es que, digamos, por el efecto que tiene que este sujeto en particular que consulta con Lacan haya crecido dentro de un universo simbólico distinto, digamos, que además me da la sensación de que Lacan un poco contrasta, ¿cierto? Lo que es el Edipo con una ley distinta a, digamos, con otro superyo posible, al parecer, eh, que se origine distinto, es decir, de una fuente distinta a la del Edipo. Él abre esta posibilidad. Aunque en el caso que relata de este hombre que crece, digamos, dentro de un contexto de religión islámica, eh, aunque por ejemplo ahí podría también forzosamente hacerse una interpretación del Edipo, ¿cierto? A través de, pues es un enunciado del padre que le hereda tal cual el hombre de las ratas. Uno alcanza a ver que Lacan no privilegia el asunto del padre, sino el asunto de un enunciado que se vuelve ley, y que en tanto se vuelve ley opera como este síntoma sobre las manos. Es muy interesante porque bueno, y que además el enunciado que Lacan dice al final es, pues que por efecto de que el padre era un funcionario público, por lo demás, a propósito de lo que hablábamos ahorita, un poco lo hace un ladrón. eh, entonces él paga ese pecado de padre, por decirlo así, con este síntoma sobre la mano, porque a los ladrones allá se les cortaba la mano. Es muy interesante porque, a pesar de que Lacan señala que esa tradición se ha ido aboliendo, eh, esa ley simbólica puede operar. Es muy interesante, digamos, la perspectiva que introduce Lacan del super yo, que además lo vuelve muy oscuro, o sea, no es eh, de ninguna manera persiguiendo el bien, eh, o lo ideal, que esto procede, ¿cierto? Sino justamente sobre una ley, sea la que sea, así sea la ley del goce. Mm, Bueno, mm, bueno, eso es como a grandes rasgos lo que recuerdo, y lo que podría como introducir de la lección. Y ya pues de repente, si usted tiene algunos puntos sobre los que quiera hablar o trabajar hoy. Ujú, muchas gracias, Andrés. Eh, pues lo que acaba de introducir au- es todo, lo recoge todo. Em, pues a mí me da
como la impresión con este texto, el núcleo de la represión. Ahorita, nombre del deseo, la prangum del trauma, el olvido del olvido, el sujeto en la ciencia, el superyo, enunciado discordante. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero a mí me inquietan varios asuntos. Aquí Lacan habla de, bueno, lo voy a leer en el primer párrafo de introducción, dice, aquellos de quienes hablo son los que aquellos de quienes hablo son los que han comprendido que solo a partir del sentido del análisis puede enunciarse una regla técnica. Aquí entonces Lacan habla del ideal del yo, del super yo y de todo lo que acabo de nombrar usted, Andrés. Sin embargo, me da la impresión de que está hablando también de lo que pasa dentro de un análisis. Y además también lo que retoma usted frente al caso, que era lo que estábamos hablando en la lección pasada, allí en el sujeto y el parlet, que decía Beatriz, que no, Lacan no trabajaba casos, como que solamente hablaba de los casos de Freud. Pues acá nos damos cuenta con este caso de este sujeto que tiene el padre islámico y el Corán, que además es otra religión mucho más dura con la moral, mucho más dura mucho más como más hostil frente a la ética y la moral. Sí, Entonces, de hecho, sí, una pequeña acotación ahí, lo que señala Lacan es que es tanta, digamos, como la pregnancia de esta ley que no se puede separar de lo jurídico, que no es como en Occidente, que es dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios, sino que todo es, digamos, en una suerte de integración de una única ley que es la ley del Islam. sí, exacto. Eh, porque además aquí hay que mirar cuál es la relación de la ley con la cultura, cuál es la relación de la ley con la cultura y de la estructuración psíquica de cada sujeto, ¿sí? Porque además lo que habla Freud en el yo y el ello es justamente eso, está hablando de la segunda tópica, lo estructural, y yo siento a Freud como muy fascinado con este descubrimiento, que además es una cosa gigante. En algún momento mi analista me decía, porque yo le hacía esa pregunta, entonces lo real, lo imaginario, lo simbólico de lo que habla Lacan excluye el ello, el yo, el super yo, o lo inconsciente, lo tópico, y me decía, no, es que uno tiene que ver con el sujeto y el otro tiene que ver con la relación con el otro, ¿sí? Ujú. Entonces, importante también ver de alguna manera cómo Lacan lo que hace es retomar y hablar del ello y del ideal del yo. Eh, y es una cosa muy bonita que vemos acá en este Lacan del 57, además que estaba iniciando con su relectura a Freud, hablar de cosas tan fundamentales y de cosas tan importantes. Bueno, acá voy a comenzar como en orden a hacer algunos comentarios. Eh, Habla de la angustia, habla de la angustia refiriéndose al hombre de los lobos. Yo hace rato no voy a ese caso, pero con lo que dice Lacan aquí del valor del trauma y el valor de lo que pasaba con ese sujeto, además el comentario que hace ahorita usted, Andrés, eh, que en El hombre de los lobos se trabajó más desde el yo y esa y es como ese análisis o esa observación eh, tiene que ver con el psicoanálisis anglosajón,
el psicoanálisis americano, de el trabajar la psicología del yo, Ana Freud, bueno, todo esto como que era la pregunta de la sesión pasada, la clase 14. Bueno, y entonces yo me hacía la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con el yo? ¿Qué es lo que sucede con el yo? Entonces ahí bueno, está claro que Freud no trabaja desde el yo. Los que hacen esa labor y esa psicología del yo, Ana Freud y bueno, los ingleses y los americanos. Pero Freud también de alguna manera como que se detiene a mirar en esto, en el yo y el ello, qué papel cumple el yo como, no sé, como el sujeto, aunque sabemos que no es el sujeto el yo, pero también habla del inconsciente y lo refiere al ello, ¿sí? El ello como, el inconsciente como la casa del ello, ¿sí? Y esa concepción de lo profundo, acá inclusive no sé si fue Lacan el que lo dijo, la psicología de lo profundo, o fue Freud. Creo esa expresión es más de Freud. En esta lección no creo que, además porque Lacan, de hecho, frente a esa expresión, no sé si ya, por ejemplo, en este seminario, pero él siempre ha mostrado que eso profundo está siempre en la superficie de las palabras. Entonces, digamos, creo que por eso Lacan no utiliza mucho esta expresión, porque creo que parte de su giro en cuanto a porque además, bueno, algo de lo que usted está diciendo también es muy interesante, que es parte de lo que se retoma al final, y es que Lacan está siempre muy interesado como por la formación de los analistas. Y pues, así no sea por, digamos, dispensarla, por interrogarla, más bien, lo, digamos, a través de este interrogante del final, que es muy complicado determinar cuál es la formación humana del analista, ¿cierto? Eh, entonces, me parece que, por ejemplo, Lacan no utiliza o no se vale este asunto de lo profundo para hablar del inconsciente, justamente porque lo que está tratando de decir es hay que ponerle cuidado más a las palabras, porque de repente, claro, un asunto imaginario, pienso ahora, se me ocurre, ¿cierto? Y es que lo imaginario solo puede engordar y engordar y engordar. Y claro, un asunto, una trama que empieza a crecer, a la que se van añadiendo más y más sentidos, pues obviamente va a crear un espejismo de profundidad sobre el cual uno puede, digamos, vagar y vagar y vagar. Que por ejemplo, creo que es algo, una parte un poco problemática de lo que, digamos, Lacan introducía en la lección anterior y que, por ejemplo, aquí vuelve y menciona a propósito de digamos, de toda esta tendencia del psicoanálisis que, digamos, se expone a través de Balin, y es que una vez, digamos, se restituye o se hace esa proyección narcisista, como hablábamos la vez pasada, o sea, que el sujeto logra ver como todas esas cosas, él se puede quedar ahí, ¿cierto? Dando y dando vueltas sobre esta, digamos, sobre este mar imaginario que cada vez se hace más y más grande. Y Lacan al final de esta lección se interroga por eso, y es, se llega hasta ahí, hasta donde más se va, y dice, o propone, me parece a mí, sugiere, una suerte de reducción, tal cual, por ejemplo, opera la neurosis infantil, o sea que hay algo de eso que no tiene que seguirse pensando, o sea, no se trata de cargar con eso y hacerlo más y más grande, sino que hay algo de la propuesta de Lacan que también implica una cierta reducción, que digamos en este momento no me parece que sea muy clara, pero que creo que se va como sugiriendo, así como él va haciendo con otras cosas, ¿cierto? Las va mencionando para después quizás referirse a ellas o no. ¿Sí? Sí, eh, bueno, hay varias cosas de las que hablar.
Aquí, cuando dice, en la medida en que por el juego de los acontecimientos ella es integrada en forma de símbolo, está hablando de lo que tocó ahorita a usted, el símbolo y la historia, refiriéndose también a la acuñación, como la marca, al tatuaje, que además siento que es ese uno que forma el universo simbólico y que pues al final nos mete en este torbellino del lenguaje. Aquí dice algo Lacan cuando se refiere al trauma, en tanto que cumple una acción represora, interviene a posteriori, Nash track glitch. En ese momento algo se desprende del sujeto en el mundo simbólico mismo que está integrado. A partir de ese entonces, esto ya no será algo del sujeto. El sujeto ya no hablará más de ello, ya no integrará. No obstante, esto permanece ahí en alguna parte, hablado, si podemos decirlo así, a través de algo que el sujeto no domina. Será el primer núcleo de lo que luego habrán de llamarse sus síntomas. Entonces, acá hay como una impresión de algo que se desprende y acá tengo la nota de que el trauma es una desintegración, como que algo no sé si el trauma, no sé si ahorita pensarlo de esa manera, o eso que se desprende, bueno, será la angustia, ¿qué será ese fenómeno que se desprende? ¿Sí? Oh, ¿qué será? Porque, ¿Qué será? sí, sí, porque al final, pues, hay algo que ya no es, hay algo que queda por fuera del dominio, algo que se desintegra, ¿sí? Entonces, eso es una cosa bien importante. Además, también ahorita lo que nombraba usted, Andrés, y que se traduce en, bueno, la pregunta de qué es lo que pasa en un análisis. Yo cuando leo estas preguntas, si el sujeto parte del punto O mayúscula, punto de confusión, de inocencia, hacia dónde habrá de dirigirse la dialéctica de la reintegración simbólica del deseo. Basta simplemente con que el sujeto nombre sus deseos, tenga permiso para nombrarlos, para que terminen el análisis. Con esas preguntas, entonces nos referimos a lo que ahorita nombraba usted, que es el sujeto se mete en ese mundo imaginario, entonces construye y entonces además es que es la vuelta ¿cómo es que se llama esto? Del espiral, la vuelta de la espiral. Eso siento que eso es lo que pasa, porque eso es lo que pasa en un análisis, porque entonces uno, o sería un juego de interpretación, llega el analista y le dice como, refiriéndonos a lo que nombró John en la sesión pasada, en la 14, que la interpretación se da como por dejar caer un objeto, ¿sí? Entonces ahí estaría el analista y el analizante metidos en una cosa como que en una hiperinterpretación y en un cálculo del análisis. En el análisis lo que menos tienes es eso. El análisis no se calcula. O el analista no tiene el mapa donde yo hago esto y llevo al analizante hacia esto. Entonces es que acepte que está repitiendo lo que pasó en el complejo de Edipo, entonces está enamorado de su madre. Como cosas como las que hablamos la sesión pasada, las Sí. interpretaciones salvajes o silvestres que sabemos que el análisis O no teóricas, que son lo mismo. Sí. teórico, que son la misma, que es lo mismo. Entonces, yo me hago la pregunta con esas preguntas que acabo de leer, ¿qué es lo que sucede en un análisis? Y eso me inquieta muchísimo. Sí, Eh, a propósito sí, de eso, se me
pues, me acordaba ahorita de, bueno, aquí Lacan está señalando pues que en efecto igual esa reconstrucción y esa nominación del deseo, que además aquí ya hablas de nominación, que hay algo del deseo que tiene que ser nominado en el análisis o que digamos ese es su transcurso. Eh, Él propone además de eso un segundo momento, claro, porque está este punto en el que esto se engorda por efecto de la asociación libre, pero Lacan dice que la salida del análisis tiene que ser por una reducción. Y entonces recordaba un ejemplo que seguro, pues obviamente, como buen recuerdo, va a ser muy fragmentado, pero que me parecía que ilustraba algo de esto de la reducción a propósito de un final de análisis lacaniano. Y era que, digamos, una persona que en sus asociaciones, digamos, se había o hablaba de algo de la cucaracha, de la cucaracha aplastada, en fin, etcétera. Digamos, recuerdo que había algo en particular respecto al ruido que producían las cucarachas que, digamos, disparaba el síntoma, que evocaba algo de eso. Bueno, era quizás esa parte de la lengua que estaba por ahí, digamos, deslizándose, ¿cierto? El caso es que a propósito de eso, no sé si es una ocurrencia, un sueño, lo que sea, o sea, una formación del inconsciente, lo que sea. Aparece en una sesión, en esta sesión final, eh, digamos, si ella hace alusión a ese asunto del ruido. Entonces, ella dice que a propósito del pisotón, las cucarachas hacían crack. Entonces, el analista pregunta qué es crack ahí. Y ella responde, es un ruido. Y se termina la sesión. O sea, ahí no hay ni una referencia histórica, ni se va a buscar, sino que lo que hay se reduce, en efecto, es todo el sentido que hay alrededor del crack, como aplastamiento de la cucaracha, etcétera, etcétera, etcétera. Crack es un ruido. Digamos, ese creo que es de los pocos ejemplos y que creo que es de lo más utópico de alcanzar quizás en un análisis y es por vía de la lengua lograr tocar algo de esa interpretación. Yo creo que eso, para que suceda, eh, no es la frecuencia, yo creo, lo que caracteriza esas cosas. Creo que es después de justamente las vueltas y seguramente el punto justo que es a lo que muchas veces Lacan trata de apuntar, o sea, es la interpretación más que aportar grandes respuestas, producen un estremecimiento en el punto como donde idealmente debería producirse, solo que calcular ese punto es imposible, porque no se trata de cálculo, sino que hay que estar más bien atento a cuando aparece, para salir como a la casa de eso. Era algo como de lo que me parece que podría, ojalá ilustrar, sino oscurecer un poco más este asunto de hacia dónde apunta también el análisis, ¿cierto? Y es que no tendría sentido simplemente, o más bien no simplemente, sino siniestramente, que darle otro universo simbólico al sujeto para que se rija por esa ley. O sea, que aparte de que ya tiene, por ejemplo, supongamos, este paciente que va con la que ya viene marcado por la ley del Islam. Entonces, inducirle la ley del Edipo también que propone el psicoanálisis. Y decirle, es que usted tiene esto sobre la mano que seguramente, o bueno, no seguramente, puedo suponer yo ahora que parte de seguramente eso sí, se dio en ese primer análisis que dice Lacan por el que pasa este sujeto, que hace una cuña respecto a esto. Y a propósito de eso, es que el analista quizás en su interpretación también puede acuñar cosas muy peligrosas, porque entonces además de la ley del Corán, a eso le pone el otro analista el asunto de la masturbación infantil. Y claro, pues eso puede calar porque en todos hay, o en todos está el asunto de la prohibición, etcétera. Pero ¿qué sentido tiene engordar eso con otra línea simbólica más, para que el sujeto pueda hacer más síntoma? O sea, lo único que hacen esas líneas simbólicas adicionales es yo creo que hacer más síntoma. Es lo que pienso, pero obviamente no sin eso no se podría proceder. O sea, sin eso no podría proceder. Entonces es muy interesante porque es por un lado como tejer y cortar, tejer y cortar. Sí. Sí, Lacan efectivamente dice que este sujeto tuvo un primer análisis y pienso en la función del silencio.
no, hay algo ahí como que el analista crea, pone en el mundo simbólico significaciones que al final pues son interpretaciones que, como usted lo dice, pueden llegar a a algún efecto, alguna meta, pero pues son interpretaciones que se siguen deslizando y además también la pregunta por, bueno, una interpretación se siente, se dice o se calcula o se piensa. Ahí hay cosas como que ahí también pienso en lo que acabamos de decir. Es como lo teórico puede hundirlo a uno en un mar de cosas. Entonces, dice esa interpretación de la masturbación. Entonces, por eso usted tiene ese síntoma, porque es que en el Islam le cortan las manos a los que se masturban. Ujú. Y pues la cosa iba como por otra vía. Entonces, bueno, ahí como el sentido de la interpretación debe ser, pienso yo, un asunto transferencial. Uno no puede estar interpretando desde afuera o como el científico que ve su objeto y lo manipula, sino que uno se tiene que vincular. Ahí también uno se puede preguntar por el deseo del analista Ujú. y qué de la historia del analista se está poniendo en juego en ese sujeto, en ese analizante. ¿Sí? Sí, además eso Porque, me parece, sí, 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 porque no puedes estar, no puede estar separado. Aquí uno no está cogiendo con pinzas ahí como un científico. Eso no pasa. sí, de hecho creo que es parte quizás de la crítica que a veces Lacan hace a Freud, ¿cierto? Y es que Freud a veces separa con sus casos como este, desde este lugar del sabio. Y es comprensible justamente pues porque estaba articulando la teoría, porque estaba tratando de demostrar lo que estaba proponiendo. Además, pues yo me imagino, o bueno, trato de imaginarme como el lugar de Freud, ¿cierto? Proponiendo algo que no había podido probar y teniendo la posibilidad de probarlo ahí, ¿cierto? Con toda la tentación del objeto ahí, eh, por un lado. Y por otro lado, con la necesidad de poder probar lo que estaba diciendo para saber si no estaba efectivamente eh, simplemente divagando, ¿cierto? Entre palabras y entre síntomas y eso, digamos más allá de los efectos, cómo calcular que eso no era sugestión, bueno, eh, es como muy interesante porque eso me parece que es muy problemático todavía hoy por hoy para cualquiera que se acerque al psicoanálisis, cualquiera, ¿sí? Tanto como analizante, como aquellos que se dicen analistas, bueno, en fin, o que se hacen decir analistas, y es el lugar que ocupa la teoría, digamos, para ese que es analizante y para ese que es analista. Porque, digamos, del lado del analizante, lo que he escuchado, eh, digamos, esencialmente, aunque probablemente sea más perspectivas, pero voy a ser un poco polar acá. Y es, por un lado, que estorba mucho al progreso, en el sentido en el que, digamos, por tratar de estar buscando esos elementos esenciales, por ejemplo, la escena traumática, tratando de descifrar cuál es mi estructura, etcétera, eso impide realmente la asociación libre, es una impostura, de nuevo. Es un asunto que en lugar de hacer fluir, lo que hace es más bien tropezar y tropezar todo el tiempo el discurso. Digamos eso por un lado, además porque, digamos, parte, creo que en mi experiencia personal, toca algo de eso, ¿cierto? Y es que a veces librarse del prejuicio teórico para poder asociar libremente es difícil. Eh, bueno, eso por un lado. También he escuchado, digamos,
la otra cara, u otra cara posible de eso, y es que es justamente por el reconocimiento de lo teórico que el análisis que uno hace puede articularse en términos, digamos, discursivos o lógicos, ¿cierto? Que se puede hacer una deducción, porque de repente pues uno puede organizar algo de su caso sin tener que pasar por lo teórico, pienso yo, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos, en ese sentido, eh, puede aportar a la... O sea, el caso puede enseñar el psicoanálisis. No obstante, creo yo que quizás también por la misma presión teórica, algo de eso pueda perderse. Bueno, quizás por eso creo que el, el dispositivo del pase funciona como lo que funciona, digamos, en esencia por ese escalón que son los pasadores, que no necesariamente son, es decir, ¿por qué no poner a contar a quien está haciendo el pase al pasante? Su experiencia a otros analistas experimentados y se supone que son los que saben más de teoría, los que tienen la oreja más entrenada, etcétera, sino a los pasadores que se encuentran como en un cierto momento del análisis donde la escucha es otra cosa. Entonces creo que es precisamente para sortear este asunto de lo teórico, o sea, para tratar de evitar el prejuicio teórico también. Digamos, bueno, eso en cuanto al analizante, ¿cierto? Pero entonces, y el analista, o aquel que hace la función, digamos, el que se presta para eso, el que le presta eh, el cuerpo, lo que sea, cuál es el lugar que ese tiene, eh, o mejor dicho, qué lugar tiene la teoría para ese, que se ubica en ese otro lugar. Y sobre eso solo he escuchado una referencia particular, digamos, adicional a la que es un estorbo, ¿cierto? Porque lo primero es que es un estorbo para la escucha, estar pensando en, este es el super yo, esto es el imaginario, esto es algo, etcétera. Eh, entonces eso es algo que se debe suprimir de la atención flotante, tengo entendido yo, pero que estorba, ¿cierto? Es difícil a veces librarse de eso. Pero también debe ser un mapa, porque si no estaríamos yéndonos por cualquier cosa, o sea, sería una intervención silvestre. Eh, Sería tratar de producir preguntas arbitrarias también, porque, digamos, algo quizás de la teoría permite estar atento a donde quizás emerja el sujeto. Ya, por ejemplo, la advertencia de que sobre lo imaginario uno se puede ahogar en ese mar del imaginario. Entonces quizás sea como una suerte de advertencia. Eh, Otro viene aquí diciendo, más bien le previene a uno sobre lo que podría decir, para no creerlo, justamente, o sea, pienso que la teoría es esta advertencia sobre que el sujeto miente, pero que hay que dejarlo mentir. O sea, no, decir, no ponerlo a decirle, a corregirle entonces lo que dice, que sería justamente pues como en esta vía de el yo, sino dejarlo mentir para que pueda integrar algo de su historia. ¿Sí? Así sea de esta forma mentirosa. Sí, se me ocurre algo y es que, como en el chiste, todo chiste encubre una verdad, toda mentira encubre una verdad. Y porque un analizante miente, ¿sí? Bueno, hay algo con el comentario de Freud y de sus orígenes y de lo científico que es, porque es científico, de alguna manera está en ese discurso, eh, y, y tuvo que pasar un mar de cosas, además un mar con lucha con la comunidad médica, con que los llamaran pansexualista y bueno, un poco de cosas, pero aquí pienso que, bueno, además la pregunta frente al análisis y qué es lo que hace un análisis, bueno, se dice que Freud se autoanalizó, ¿sí? Y después, bueno, se dice también que a Freud lo analizó su amigo Flies, fleas. Fliss, su amigo Fliss,
su amigo Fritz, que además tenía una posición ante él, era como mayor, ¿sí? Entonces, bueno, como que se acusa a Freud de lo que hizo de alguna manera, pues porque además siento que Lacan también hace como ese análisis y esa recriminación a lo que pudo hacer Freud, pero pues estamos en tiempos diferentes, ¿sí? Estaba Lacan en un tiempo también diferente del momento histórico y Freud en otro momento histórico. Eh, Ahorita lo que me cuenta de las resistencias y de uno utilizar la teoría para hacer el análisis, porque es inevitable, fue también mi caso, y es como que eh, uno se ubica, aquí tiene cabida los mecanismos de defensa, la racionalización. Entonces, no sé si les conté en algún momento, yo establecía una lucha con mi analista. Entonces yo le decía, no, pues ¿cómo así? Si es el inconsciente. Y mi analista, además, eso no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver, pero eh, tenía formación en París 8 y tenía 2 maestrías, había trabajado en el Marmotán, bueno, una cosa, y yo estaba luchando con ese gigante, con esa persona que estaba muy bien formada. Entonces, eh, eso es como un paso natural y en ese espiral es un paso natural del análisis, ¿sí? Porque uno no tiene nada más que hacer, uno no tiene nada más que hacer, sino insistir en eso y darse cuenta de que al final eso no es, ¿sí? Eso lo que uno termina es chocándose contra un muro, ¿sí? Porque además el analista no se ubica en esa lucha, decir, no, pues es que es el inconsciente, mire que usted está utilizando mecanismos de defensa, y ahí entonces aparece yo como esa formación imaginaria. Eh, bueno, acá pasa algo como pasa en análisis, y es que uno habla de muchas cosas y se le van olvidando otras, uno quiere atrapar cosas y se salen, se escabullen ahí Se por medio desprenden del olvido, otras. se desprenden, sí, por medio del olvido, que además el olvido, cuando hizo la referencia a este texto de Lacan, y el olvido y con los asistentes que le refutan esto o que lo opinan, el olvido es un mecanismo, es el mecanismo, es un mecanismo psíquico también, inclusive es una manifestación del inconsciente, el olvido como herramienta que tiene el yo para defenderse, pero también que tiene el inconsciente para mostrarse, ¿sí? Entonces, y aquí quiero hacer un comentario, porque ya vamos acabando, cómo en este texto el yo y el ello, Freud ya está mostrando una cosa que casi nunca nadie se da cuenta, y es que esta estructural, esta segunda tópica, está entremezclada. Es decir, Freud no dice en el yo y el ello que el ello, inclusive lo pone en duda, dice, el ello no sé si está afuera o está adentro, ve el super yo. El ello sí hace parte de lo inconsciente, pero el super yo, él lo dice que no tiene como una ubicación clara. Y hace este esquema refiriéndose a la percepción consciente, preconsciente, yo, ello, reprimido y percepción acústica en este esquema. Pero a mí me da la impresión, leyendo este texto de el yo y el ello, que es una cosa que se mezcla. Él habla de que el yo es inconsciente, el super yo también puede ser inconsciente y el ello está en el inconsciente. Es como si pensáramos en una rueda,
¿sí? En una rueda que en algún momento se está mostrando y está desapareciendo, se está mostrando y desapareciendo. No, no son estructuras estáticas, ¿sí? Y en el yo de ello lo muestra Freud de una manera magistral, de una manera donde dice, no, es que además siento que la banalización de la teoría la hace la psicología, hay que decirlo. La psicología con su superficialidad y todo lo que los que entran a mirar esto y no van a la fuente principal, ¿sí? Porque aquí, como le digo, Andrés, la sensación es que esto es como una mezcla, ¿sí? Lo estructural es una mezcla y puede, cuando leo aquí que el super yo puede ser inconsciente y el yo también puede ser inconsciente, inclusive en una clase, en las lecciones de psicoanálisis, en las, sí, me parece que se llaman lecciones, en la 32 o la 30 que habla, justamente vuelve Freud a esto de reflexionar que el super yo no es lo bueno. Inclusive aquí en este texto dice, cuando sale el sujeto del complejo de Edipo, es la herencia del complejo de Edipo, ¿sí? El super yo. Entonces, se sabe que el super yo y el paso por el complejo de Edipo crea mucha hostilidad, crea mucha ira, mucha impotencia. Y bueno, un término que escuché hace mucho tiempo, que es el super yo lacunar, que decía Ricardo Iván que era el que aparecía en la guerra, el super yo que viendo muerte, viendo muchas cosas, puede seguir como sosteniendo esa vida, ¿sí? Entonces, pues me llamó mucho la atención esta parte del yo y el ello, Que además donde ahí Freud introduce la posibilidad de que exista un super yo colectivo. sí, imagínese esa consideración. El super yo colectivo, bueno, ¿qué pasa entonces? Volvemos a las manifestaciones. ¿Qué pasa con esta impotencia que habla este super yo colectivo o el mismo super yo de chocar con lo que se supone que es la ley social, que institucionalmente es lo legitimado? Ese es el ESMAD el que va a organizar, pero eso no alcanza, ¿sí? Y nunca ha alcanzado. Nunca ha alcanzado el super yo. Si alcanzara, pues estuviéramos metidos en una aureola de paz, ¿sí? No, el super yo, bueno, diciéndolo así vagamente, el super yo es malo, ¿sí? El super yo es malvado, ¿sí? También, o sea, el super yo también lo es, sí. Sí, también lo es porque estaríamos hablando de alejados, exacto, Ajá. alejados. No, nosotros estamos en el interior, tenemos esa maldad natural, ¿sí? Esa, Que además, bueno, al respecto de eso es muy interesante porque en cierto pasaje de la clase, Lacan, y también en momentos anteriores del seminario, ha sugerido que el psicoanalista ocupa una suerte de lugar como similar al super yo en el así, análisis. lo, lo, Y es muy loco, o sea, después de que hemos dicho todo esto, o sea, después de que el super yo tiene esta ferocidad, digamos, Colette Soler lo denomina como una guillotinería, o sea, que pide aún más, aún más. O sea, no basta esto, entonces aún más. No eres lo suficientemente bueno, entonces aún más. No eres lo suficientemente fuerte. Y a propósito de eso, entonces esa perspectiva analítica en la que el yo tiene que ser fuerte. O sea, eso es seguir el mandato superyoico. Se lo puede preguntar uno ahí, ¿cierto? Y si el psicoanálisis procede así. Pero entonces, creo que esa es una pregunta que puede quedar abierta, eh, porque yo mismo no podría responderla del todo, más que, por ejemplo, o sea, lo único que se me ocurre es en la vida de este aún más. Es que si el analista ocupa o se vale este lugar del super yo, es para decirle al analizante aún más, o sea, de un poco más.
o aún más hay que asociar un poco más, o aún más hay que seguir trabajando, que de hecho es creo que es, si mal no recuerdo, una parte de lo que Lacan introduce al inicio de la lección, y es como que la función del analista hasta cierto punto es, utiliza una expresión en francés, que estuve buscando y que no entendí muy bien, pero que es que si 100 veces hay que hacer el trabajo, hay que 100 veces estar, que si 100 veces uno es solicitado, 100 veces estar, algo así. Ujú, Entonces es sostener algo de eso, ¿cierto? Sostener algo de eso, es sostener el aún más, que el inconsciente, pues, y que esta cara oscura que es el superior pide. ujú. Sí, em, estoy buscando esa Referencia. Bing fois sur le maître, remettre votre ouvrage. Sí, sí, es como insistir, es como Ujú. en esa labor de insistencia. eh, y pues ese es al fin el trabajo del análisis, pero es inquietante esa pregunta. Ubicar el analista en el lugar del super yo para que se produzca esa demanda de, bueno, al menos venga, ¿sí? Al Ujú. menos no se resista a insistir no Ujú. sé si el conocimiento de uno mismo, porque al final en el análisis eh, uno puede conocerse, pero también se puede desconocer. Y ese Ujú. no debe ser el fin de un análisis. Me parece que el fin del análisis puede ser más la coherencia entre el acto y el deseo. Pues como que hay algo ahí que uno tiene que entrar en seriedad, dejar de joderse la vida, ¿sí? Pero bueno, Andrés, hay muchas cosas de las que hablar. Esta clase 15 es una cosa loca y además el complemento de el texto del yo y el ello también es un universo de cosas que Lacan pues nos muestra en esta clase. La lección que sigue la clase, Los callejones sin salida de Michel Balint. ¿Sí? Ujú. Balint es un analista Sí. y entonces, bueno, lo vimos en la clase 14 que Lacan estuvo como hablando del método y la técnica de Balint y además que decía que no era suficiente, que como que hay algo que falta. Me acuerdo Ujú. mucho de la sensación de llorar, ¿sí? Entonces hay algo ahí como que Lacan nos está mostrando que hay que seguir mirando, pero también me doy cuenta para finalizar que Lacan, y siempre lo han dicho y uno lo ha sabido siempre, pero haciendo el ejercicio y ir desde los escritos de Lacan, no los escritos, las clases que da el seminario, eh, ir a los textos freudianos es una cosa mm, brutal. Es Ajá. una cosa brutal porque ahí uno se da cuenta de, bueno, cuál es el sentido de lo que está diciendo Lacan. Sí, además porque de repente ahorita que usted decía que este gran descubrimiento de Freud, digamos, en esta segunda tópica de el yo, el ello y el super yo, que le permite como releer lo que él ya había hecho y que le permite como citar, por ejemplo, otras cosas como, ay, yo puede ser entonces inconsciente, una parte está en la conciencia, el ello es definitivamente inconsciente, etcétera. O sea, él logra como cortar un poco más el asunto, o sea, le hace un corte adicional para ver otra capa, Uh -huh. otra lectura. Y creo que Lacan hace lo mismo con lo que usted, por ejemplo, ahorita introducía con lo real, lo simbólico y lo imaginario. Uh O sea, -huh. él coge y hace otro corte a través del cual uno dice, ah, bueno, entonces lo imaginario en Freud es esto. Lo simbólico en Freud parece que es esto. La demanda en Freud parece que va por este lado y así. Entonces creo que esos cortes
que además yo creo que es un poco lo que tratamos de hacer una y otra vez leyendo a Freud y a Lacan, o sea, tratar de hacer otro corte más, a ver qué hay. Es Ujú. lo que un poco, eh, yo creo que es el martirio de todo el que se acerca al psicoanálisis, no hay otra manera. Sí, no se puede acercar de otra manera. Y cuando uno se acerca, necesariamente sale impactado, bien sea desde la influencia, bien sea desde que sale lastimado o bien sea que sale encantado. Uh -huh. Entonces, Andrés, muchas gracias. Nos veremos en 15 días bueno, ahí hablamos que miraremos dentro de 15 días, pero me parece interesante este ejercicio, Uh -huh. seguir con el seminario 1 y inclusive ahorita está pendiente el caso del hombre de los lobos, Uh -huh. y Lacan nos va como direccionando, pero bueno, ya miraremos cuál es el texto con el que vamos a complementar. Bueno, el que quiera. Sí. Bueno, Andrés, muchas gracias, saludos. Hasta luego igualmente, Carlos. Gracias. Bien. Gracias igual.